Hola, me llamo Idoia Alonso, trabajo en el ayuntamiento en el servicio de limpieza y trabajo en unas oficinas municipales. En limpieza hay unos que trabajan en colegios y otros trabajamos en edificios municipales, y lo que hacemos en cada sitio es totalmente diferente. Aquí es más cuidar el detalle, en cambio en los otros sitios es más ir a la batalla. Trabajamos de 2:30 a 10 de la noche. Somos dos compañeras y cada una tiene una zona concreta. Y hay cosas, por ejemplo, pasar el suelo, limpiar las mesas, lo hacemos todos los días, y otras pues cada 2 días, cada semana. Tenemos una jefa también, pero en general nos organizamos el trabajo nosotras. Yo trabajo en limpieza, saqué una plaza y para ello tuve que estudiar una oposición. Anteriormente lo que había hecho fue estudiar empresariales, soy diplomada en empresariales, y también pues me vino muy bien el euskera. Tengo formación de informática, contabilidad, impuestos. Yo estudié empresariales y empecé a trabajar en la empresa privada. Al principio me costó bastante empezar a trabajar, me gustaba, pero la estabilidad era complicada, horas metía muchísimas y el sueldo, pues la verdad no era suficiente. Entonces salieron las oposiciones. Estudié durante una buena temporada y junto con el euskera conseguí la plaza. Yo llevo 5 años trabajando en limpieza. Yo he conseguido lo que en un principio quería, que era una estabilidad laboral y económica, pero como mi formación es otra y yo pretendo trabajar en lo que he estudiado, lo que hago pues es intentar formarme para en un futuro moverme y conseguir otra cosa diferente. Mirando al futuro, lo que yo quiero es moverme, conseguir otro tipo de trabajo. Entonces ahora es una época de oposiciones. En el ayuntamiento en principio van a sacar una oposición y va a haber promoción y OPE. Mi idea originaria era ir a la promoción porque es más fácil, hay menos gente y hay menos temario, es más sencillo. Pero como no hay lo que yo quiero, porque no ha salido lo que yo quiero, entonces mi idea nueva que estoy barajando ahora es volver a estudiar y ver a ver qué consigo, pero bueno, ya partiendo de que yo ya tengo un puesto de trabajo fijo. Para conseguir la estabilidad que tengo, sobre todo yo creo que lo que me ha venido bien es la constancia durante mucho tiempo para estudiar el euskera, luego la capacidad que tengo para adaptarme, creo que me puedo adaptar fácilmente, y fue muy importante también el apoyo que tuve, pues éramos más personas que estábamos todos en lo mismo, entonces cuando teníamos mala época nos apoyábamos entre nosotras, eso fue importante.